Era el año 2018 cuando todo comenzó, fue tan rápido que nadie tuvo tiempo para prepararse. El sonido de los bombardeos, los gritos y el caos aún resuenan en mis oídos. Yo tenía 16 años en ese entonces, recuerdo que cuando bajaba de mi alcoba a desayunar, los desayunos siempre quemados que me preparaba mi papá. Veía que en el noticiero hablaban algo sobre un científico del cual no recuerdo su nombre, que gracias a su invento había creado al soldado perfecto, pero nadie podría imaginar que sería el fin de la humanidad. No les daba tanta importancia a esos reportajes, solo me importaba mi vida y creía que era una tontería como muchas noticias. Lo que pasó fue que entre el 2015 y el 2017 ese científico creó una vacuna, cuyo efecto era que al ser inyectada en un cuerpo humano esta hacía que la fuerza del individuo aumentara mucho drásticamente, lo hacía más veloz, lo hacía físicamente más fuerte, hacía que sus heridas sanaran aún más rápido e incrementaba la capacidad de los 5 sentidos a un nivel superhumano. Este científico creía que el ser humano no demostraba sus sentimientos, así que esta vacuna también tenía el efecto de que al ser inyectada hacía que los ojos del individuo cambiasen de color según sus emociones y haciendo del negro su color neutral. Esta vacuna fue utilizada por los soldados estadounidenses que peleaban en países como Afganistán, Pakistán, Siria, etc. Eran invencibles, eran los soldados perfectos. En un par de meses todas las potencias militares ya la tenían aplicadas en casi todas sus tropas. Pero algo salió mal. Como siempre el ego los consumió, muchos de los soldados creían que eran mejores y que tenían que ser ellos los que gobernarían este mundo, que eran invencibles, así que se levantaron en armas contra sus propios gobiernos, porque tenían el poder y la superioridad para gobernar. Uno a uno los ejércitos se rebelaron ante sus gobiernos y comenzaron una guerra. La Organización Mundial de la Salud junto con la Organización de las Naciones Unidas declaró que todo portador de la vacuna ya no era considerado un humano, sino un mutante. Esto solo los hizo enfurecer aún más y desataron una guerra de magnitudes globales. Comenzaron a atacar a las potencias mundiales hasta que ya no quedó ninguna. Habían aniquilado al 40% de la población y de ese 60% que quedaba el 50% eran mutantes y el 100% humanos. Lo que hicieron fue que a todos los humanos de entre 12 y 35 los secuestraban, los inyectaban, les lavaban el cerebro y los unían a sus tropas. De no haber sido por mi papá yo sería uno de ellos. Recuerdo que fue sin ninguna alerta, ningún aviso y de la nada ellos ya estaban destruyendo la ciudad, incendiando todo a su paso, entrando por la fuerza a cada casa, destruyendo cada establecimiento. Cuando estaban en la calle de la que alguna vez fue mi casa, mi papá me encerró en el búnker que había construido. Yair, te quiero, cuídate mucho por favor, yo siempre te cuidaré. Eso fue lo último que me dijo. Me lo dijo a través de la cámara que daba vista de la casa al búnker. Cuando terminó de decirme, en eso ellos patearon la puerta y entraron. Yo solo pude ver cómo mi padre agarró su arma y se defendió, pudo matar a uno, pero al final ellos lo asesinaron. No encontraron lo que buscaban, a mí. Mi madre había muerto en un accidente, así que mi papá se retiró de la milicia para cuidar de mí, así que ver cómo asesinaban a la única persona que tenía en el mundo me destruyó psicológicamente por mucho tiempo. No podía creer que hacía unas horas había visto a mis amigos y no sabía que era la última vez que los vería. En ese momento pensaba en que estarían muertos o los habían secuestrado e iban en camino a recibir la inyección que los convertiría en mutantes. Solo podía escuchar el caos en las calles desde la adversidad del búnker y mi única visión del mundo se convirtió en el monitor de las cámaras y un pequeño televisor que estaba en el búnker. Cuando creí que todo el caos había terminado, comenzaron a bombardear la ciudad y mi casa cayó derrumbada sobre el búnker bajo tierra, cayó al igual que toda la ciudad. Los siguientes días solo podía ver en la pequeña televisión del búnker los noticieros, cosas como: la Ciudad de México ha sido declarada como pérdida total. Gran Bretaña está en alerta máxima, los mutantes tomaron toda la ciudad de Londres. Nuestro país, Estados Unidos, ha caído. Todo eso mientras al aire estaban unas horribles imágenes de mutantes atacando ciudades de todo el mundo.
Tuve que estar alrededor de 10 meses encerrado en el búnker puesto que los mutantes hicieron de las ruinas de mi ciudad una base militar por 10 meses, solo salía de noche a buscar agua y comida, me escabullía entre los escombros y la oscuridad, tenía que estar encerrado, mi casa se hizo añicos y no podía dejar que me atraparan, no podía dejar que la muerte de mi papá fuera en vano. El sonido de las bombas cayendo sobre mi cabeza, esas horribles imágenes del mundo siendo destruido que veía en el pequeño televisor, el hecho de estar encerrado por 10 meses, el sonido del caos y la imagen de mi padre siendo asesinado por los mutantes hizo que por un tiempo estuviera psicológicamente destruido. Recuerdo que entraba en momentos en los que perdía la razón. Me sentaba en un rincón del búnker con las piernas cerca de mi pecho y mis manos en mi cabeza apretando y me mecía sobre mí mismo mientras pensaba en que todo estaba bien, que era un sueño del que pronto iba a despertar. Cuando pasaron los 10 meses, se escuchaba un silencio ensordecedor, tuve el suficiente valor para salir, ya era libre y mi mente se mejoró un poco al salir del búnker, por lo menos ya no tenía que estar atrapado ahí. Por 1 año y 2 meses estuve solo en los escombros de la ciudad, sobreviviendo como podía. Parecía que después de destruir el mundo lo hubieran abandonado, ya no había ningún otro ser humano en donde yo estaba, de vez en cuando veía a 1 o 2 mutantes pasando por la zona, pero los escombros eran lo suficientemente grandes como para esconderme. Para sobrevivir me bastaba con la comida del búnker y la comida que encontraba en los restos de los supermercados. El búnker se había convertido en mi hogar. Ahora es el 2020, mi nombre es Jair Gir, tengo 18 años, odio a los mutantes, jamás olvidaré cómo asesinaron a mi padre. Vivo en un mundo que se convirtió en un área de guerra, solo espero poder ver la luz al final de este mundo oscuro.